Pidieron 3 botellas de champán de época antes de que yo me sentara. Mi hermana sonrió con suficiencia, anunciando que yo pagaría la cuenta de $7.000 porque la familia comparte el éxito. No discutí. Simplemente fui al baño, pagué mi ensalada y salí por la puerta trasera. Aquí es donde empiezan los verdaderos fuegos artificiales. Y créeme, no te creerás el mensaje de voz que me dejaron 5 minutos después. Asegúrate de estar suscrito para no perderte las consecuencias. Siempre tenemos curiosidad, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. La migraña pulsaba detrás de mi ojo izquierdo, un latido constante y rítmico que se sentía como un pequeño martillo picoteando mi cráneo. Era el tipo de dolor de cabeza que te ganas después de 6 meses de semanas laborales de 60 horas, comidas omitidas y dormir con el ordenador portátil abierto sobre el pecho. Estaba sentada en mi coche en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos, con el motor apagado, simplemente escuchando el tic-tac del metal enfriándose y la sangre corriendo en mis oídos. Debería haberme sentido eufórica. Debería haber estado poniendo música a todo volumen y llamando a todo el que conocía. Hacía 2 horas, el vicepresidente regional me había estrechado la mano. Había deslizado un sobrepesado de color crema sobre el escritorio de caoba y me había dicho que el puesto de directora de operaciones era mío. Venía con un cambio de título, una oficina en la esquina y un salario que, francamente, me asustaba un poco. Era la culminación de 5 años de trabajo incesante, de ser la primera en llegar y la última en irse, de cenar comida de máquina expendedora mientras mis amigos iban a conciertos. Pero en lugar de alegría, sentí un agotamiento profundo y hueco, y debajo de eso, un pavor creciente. Mi teléfono vibró en el portavasos. La pantalla se iluminó con el nombre Clare. La miré fijamente. La vibración retumbaba contra el plástico, un sonido furioso y exigente. Sabía exactamente por qué llamaba. Había cometido el error de enviar un mensaje a nuestro chat de grupo familiar más temprano ese día. Se vienen grandes noticias. Finalmente obtuve el resultado por el que trabajé. No había mencionado dinero. No había mencionado el título, pero Clare tenía un sexto sentido para el flujo de efectivo. Era como un tiburón que huele una gota de sangre en el océano a 3 millas de distancia. Si yo tenía noticias y eran grandes, ella asumía que significaba día de pago. Respiré hondo, me froté las sienes y deslicé para responder. Hola, grazné, con la voz seca. ¿Isabella? Oh, por Dios. Por fin. La voz de Clare era aguda, perforando el altavoz. Hemos estado esperando que llamaras. Papá dijo que conseguiste el ascenso. ¿Conseguiste el ascenso? Sí, lo conseguí, dije, tratando de reunir algo de entusiasmo. Es oficial. Empiezo la transición el lunes. Lo sabía, chilló. Podía oír un susurro en el fondo como si estuviera moviendo cosas. Se lo dije a Michael. Dije que Isabella es demasiado terca para fracasar. Mira, estamos muy orgullosos de ti. En serio, mamá está llorando. ¿Estás llorando, Sofía? Sí, se le están saltando las lágrimas. Una pequeña y frágil esperanza floreció en mi pecho. Quizás estaba siendo cínica. Quizás realmente solo estaban felices por mí. Me había sentido tan sola últimamente, tan aislada por la carga de trabajo. La idea de que mi familia realmente me celebrara a mí, en lugar de lo que podía hacer por ellos, se sentía como una manta cálida. Gracias, Clare, dije, mi voz suavizándose. Eso significa mucho. Estoy llegando a casa. Voy a desplomarme. ¿Desplomarte? Se rió, un sonido agudo y despectivo. De ninguna manera te vas a desplomar. Eres la mujer del momento. Vamos a celebrar esta noche. Clare, estoy agotada, supliqué. No he dormido más de 4 horas por noche en toda la semana. ¿Podemos cenar este fin de semana? Quizás solo pedir pizza en casa de papá. ¿Pizza?, se burló. Isabella, ahora eres directora. Las directoras no comen pepperoni en el sofá. Reservamos una mesa en LA. A las 7. No llegues tarde y vístete bien. Es una gran noche. LA.
El nombre cayó en mi estómago como una piedra. Era el restaurante más exclusivo, pretencioso y salvajemente caro de la ciudad. El tipo de lugar donde la carta de aguas tenía precios. Clare, es imposible conseguir una mesa en ese lugar, dije. Y es increíblemente caro. No te preocupes por la reserva. Moví algunos hilos, dijo con despreocupación. Solo llega aquí. Ya estamos en camino. ¿Te quiero? La línea se cortó antes de que pudiera decir que no. Me quedé allí mirando el salpicadero. Mi intuición me gritaba. Me gritaba que esto no era una celebración. Era una trampa. Pero estaba cansada, y estaba desesperada por esa conexión, por esa validación de que era más que solo un cheque de pago para ellos. Me miré en el espejo retrovisor. Mis ojos estaban enrojecidos, mi piel pálida. Suspiré, arranqué el coche y salí de la plaza de aparcamiento. No lo sabía entonces, pero estaba conduciendo hacia el borde de un precipicio emocional, y la caída dolería mucho más de lo que el agotamiento jamás podría. La traición no estaba solo en la cuenta. Estaba en la sonrisa que me dio mientras la inflaba. El aparcacoches de L.A. miró mi Honda Civic con una mezcla de lástima y desdén, como si el coche pudiera gotear aceite sobre sus adoquines prístinos solo por despecho. Le entregué las llaves, alisé la falda de mi traje de trabajo, que era profesional pero ciertamente no apto para una gala, y caminé hacia las pesadas puertas de roble. Adentro, el aire olía a trufas, caoba añeja y dinero. Estaba tenuemente iluminado, el tipo de iluminación diseñada para hacer brillar las joyas y desvanecer las arrugas. Una anfitriona con pómulos lo suficientemente afilados como para cortar vidrio levantó la vista de su podio. «¿Reserva a nombre de?», preguntó, su tono implicando que probablemente estaba en el edificio equivocado. «Podría estar a nombre de Clare. O quizás de Michael», dije, sintiéndome fuera de lugar. «Ah, sí. El reservado privado. Su grupo ya está sentado». «Reservado privado». Mi estómago se contrajo. Eso no era solo una mesa. Eso era una tarifa por la sala. La seguí a través del comedor principal, navegando por un laberinto de manteles blancos y conversaciones susurradas. A medida que nos acercábamos a la parte trasera del restaurante, los oí antes de verlos. Una risa fuerte y estridente resonó desde detrás de una cortina de terciopelo. Era la risa de Clare. La anfitriona corrió la cortina y me detuve en seco. Esperaba a mis padres, Michael y Sofía, y a mi hermana, Clare. Quizás, solo quizás, al novio de la semana de Clare. Esos serían 4 o 5 personas. En cambio, estaba mirando un banquete. Había al menos 12 personas apretujadas alrededor de la larga mesa ovalada. Mis padres estaban allí, sentados a la cabecera como la realeza. Clare estaba a su derecha, pero luego había otros. La tía Débora, con quien no había hablado en 3 años, la mejor amiga de Clare, una chica llamada Jessica que me había acosado en el instituto. 2 hombres que ni siquiera reconocí. Amigos de Clare, tal vez. ¿Y el tío Jerry? Que en ese momento estaba contando en voz alta una historia sobre sus cálculos biliares a un camarero que parecía querer morirse. «Ya está aquí», gritó Clare, levantando las manos. Llevaba un vestido nuevo, algo con lentejuelas y claramente de diseñador. «Ha llegado la pez gordo». «Isabella», bramó mi padre, Michael. No se levantó. Solo hizo un gesto vago con una copa de vino que ya estaba medio vacía. «Siéntate. Siéntate. Llegas tarde. Empezamos sin ti». No sabía que venían todos, balbuceé, tomando el único asiento vacío en el extremo más alejado de la mesa, a kilómetros de mis padres. «Cuantos más, mejor», intervino mi madre, Sofía. Me saludó con la mano de forma tensa y nerviosa. «Te ves cansada, cariño. Deberías usar más corrector debajo de los ojos». «Gracias, mamá», murmuré, hundiéndome en la silla. Un camarero apareció instantáneamente a mi lado. «¿Champán, señora?» «La mesa está disfrutando del Dom Perignon del 98». Miré al centro de la mesa. 3 botellas vacías ya estaban boca abajo en la cubitera. Se estaba sirviendo una cuarta. Hice el cálculo en mi cabeza.
Eso eran fácilmente $2000 en alcohol. Y ni siquiera había desdoblado mi servilleta. Solo agua, por favor, dije en voz baja. Oh, no seas aguafiestas, Izzy, gritó Clare desde el otro lado de la mesa. Estás celebrando. Sírvele una copa, camarero. Vi el líquido dorado llenar la copa flauta frente a mí. Miré las caras alrededor de la mesa. No me miraban con orgullo. Me miraban con hambre. Me miraban de la misma manera que una manada de lobos mira a un ciervo herido que acaba de tropezar en el claro. Mi padre se reclinó, con el rostro enrojecido. Entonces, cuéntanos, ¿de cuánto es el aumento? ¿Hablamos de 6 cifras? ¿6 cifras altas? La mesa se quedó en silencio. Incluso el tío Jerry dejó de hablar de sus problemas médicos. 12 pares de ojos se clavaron en mí. Idealmente, papá, preferiría no hablar de finanzas en la cena, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Podemos simplemente tener una buena comida? No seas modosa, se burló Clare juguetonamente, tomando un sorbo de su vino. Todos sabemos que lo lograste. Deja de actuar como si todavía fueras una de nosotros, los plebeyos. Forcé una sonrisa, pero mi mano agarró los cubiertos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Creían que me tenían acorralada. Creían que mi deseo de su aprobación superaría mi respeto propio. Creían que simplemente sonreiría, asentiría y pasaría la tarjeta porque era la hija buena. Pero habían olvidado una cosa crucial. No llegué a ser directora de operaciones dejando que la gente me pisoteara. Llegué allí detectando ineficiencias y eliminando peso muerto. Y mirando alrededor de esta mesa, todo lo que veía era peso muerto. Para entender por qué no volqué la mesa en ese mismo momento, tienes que entender la historia. Había sido la red de seguridad de la familia desde que tenía 22 años. Cuando papá se jubiló anticipadamente, que era una forma educada de decir que lo echaron por negarse a aprender a usar un ordenador, cubrí la hipoteca durante 6 meses para que no perdieran la casa. Cuando mamá necesitó esa cirugía esencial, que resultó ser un trabajo dental puramente cosmético, pagué el deducible. Y Clare era un pozo sin fondo. Clare tenía 28 años, 4 años menos que yo, pero actuaba como una adolescente perpetua. Había intentado ser bloguera de moda, luego de luego coach de vida. Actualmente, se hacía llamar curadora de marca, lo que, hasta donde yo podía ver, significaba que compraba ropa cara que no podía permitirse y publicaba fotos de ella en Instagram. Yo había pagado su alquiler. Yo había pagado el seguro de su coche. La había sacado de deudas de tarjetas de crédito 2 veces. Y cada vez, la narrativa era la misma. Isabella es la afortunada. Isabella es la aburrida empleada corporativa. Isabella no tiene vida, así que bien podría ayudarnos a tener la nuestra. Yo era el recurso. No la hija, no la hermana. El recurso. El camarero volvió para tomar nuestros pedidos. Este fue el momento en que supe con certeza que esto no era una celebración. Era una redada. Empezaré con la torre de mariscos, anunció Clare, sin siquiera mirar el menú. La gran real para la mesa. ¿O quizás 2 de ellas? Miró a papá. 2, gruñó Michael. Y el tartar de Wagyu. Excelente elección, señor, dijo el camarero, garabateando furiosamente. De plato principal, continuó Clare, pasando el dedo por la columna de los precios, no la de la comida. Observé sus ojos. No buscaba lo que le gustaba. Buscaba el número más alto. Tomaré la langosta termidor y añadiré el suplemento de virutas de trufa. Yo tomaré lo mismo, intervino Jessica, la acosadora. Y otra botella de ese champán. Que sean 2 botellas, añadió papá. Y tráeme el chuletón, el madurado en seco. Poco hecho. Yo solo tomaré la ensalada de la huerta y el pollo asado, dije cuando el camarero finalmente llegó a mí. Pollo, se rió mamá nerviosamente. Oh, Isabella, vive un poco. Ahora puedes permitirte un filete. Me gusta el pollo, mamá, dije con firmeza. Una vez que el camarero se fue, la conversación se desvió inmediatamente de mi ascenso.
Nadie preguntó en qué consistía mi nuevo trabajo. Nadie preguntó sobre los proyectos que había liderado. En cambio, Clare se lanzó a un monólogo sobre su marca. Estoy pensando en hacer una tienda efímera en la ciudad, dijo, gesticulando con un tenedor lleno de cangrejo que acababa de llegar en una torre de hielo del tamaño de un coche pequeño. Pero los gastos generales son una pesadilla. Necesito capital inicial, inversores que realmente crean en la visión. Me miró fijamente. Ah, sí, dije, pellizcando un panecillo. Sí, dijo Clare, su voz goteando una dulzura falsa. Son unos 20.000 para empezar, pero el retorno de la inversión sería enorme. Pensé que como ahora nadas en la abundancia, quizás podríamos asociarnos. Socia silenciosa, por supuesto. No tendrías que hacer nada. No voy a invertir en una tienda efímera, Clare, dije con calma. La mesa volvió a quedarse en silencio. La presión del aire cayó. ¿Perdona? La sonrisa de Clare vaciló. Dije que no. Tengo mis propias metas financieras. Comprar una casa, ahorrar para la jubilación. Michael golpeó la mesa con la mano, haciendo sonar los cubiertos. Isabella, esa es tu hermana. Acabas de recibir un aumento masivo. No seas avariciosa. No es avaricia, papá. Es mi dinero, dije. Es dinero de la familia, corrigió, su rostro pavoneándose. Te criamos. Te apoyamos. Pagué tu hipoteca, papá, le recordé, mi voz baja. Pagué tu coche. Eso es el pasado, espetó. Deja de llevar la cuenta. Dios, siempre eres tan difícil. ¿Por eso estás soltera? ¿Lo sabías? Cuentas cada céntimo y cada favor. Ningún hombre quiere a una mujer que actúa como una contable. Sentí el escozor de las lágrimas, pero las contuve. Esta era la dinámica. Michael, el consentidor, el patriarca que no contribuía con nada más que exigencias. Clare, la niña de oro que no podía hacer nada mal. Sofía, la cómplice silenciosa que se beneficiaba del caos. Y yo, el banco. Entonces Clare soltó la bomba. Los platos principales estaban llegando. Langosta, filete, trufas. El olor era abrumador. Mientras el camarero colocaba un plato enorme de carne de wagyu frente al tío Jerry, Clare hizo tintinear su cuchara contra su copa. Atención a todos, sonrió radiante. Solo quiero hacer un brindis rápido. Se levantó, luciendo radiante y depredadora. Por mi hermana mayor, Isabella, por trabajar tan duro y por invitarnos a todos a esta increíble comida esta noche. En serio, Izzy, tú pagas la cena de todos. Conseguiste ese ascenso, ¿verdad? Es lo menos que podías hacer. Mi corazón se detuvo. No había aceptado nada. Miré alrededor de la mesa. Todos sonreían, levantando sus copas. Los camareros se detuvieron. Yo no. Me quedé mirando. Conseguiste ese ascenso, ¿verdad?, repitió Clare, más fuerte esta vez, su sonrisa tensa y amenazante. No era una pregunta, era una orden. Deja de ser difícil, murmuró papá en su copa de vino, sin siquiera mirarme. Solo paga la cuenta, Isabella. No nos avergüences delante de los invitados. Miré el menú sobre la mesa. Hice un cálculo mental rápido. Solo el vino costaba 5.000. La comida otros 2.000. Con la propina, esto era una cena de $10.000. Habían invitado a extraños. Habían pedido los artículos más caros y habían anunciado que yo pagaba sin siquiera preguntarme. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue un clic silencioso y definitivo, como una cerradura que se gira. Miré a Clare. Miré a papá. Sonreí. Fue la mejor actuación de mi vida. ¿Saben qué?, dije, mi voz firme y dulce. Tienen razón. Es una celebración. Excelente, ronroneó Clare, aplaudiendo como una foca a la que le acaban de lanzar un pescado. Sabía que darías un paso al frente. Camarero. Otra botella. La de añada. La mesa estalló en vítores.
Papá palmeó la mesa, asintiendo con satisfecha suficiencia, como si acabara de negociar con éxito un tratado de paz en lugar de intimidar a su hija hasta la bancarrota. Mamá se secó una lágrima, lágrimas de alivio probablemente, de no tener que echar mano de su propio fondo de jubilación. Vuelvo enseguida, dije, levantándome. Solo necesito usar el baño antes de que llegue el siguiente plato. No tardes, advirtió Clare, tomando un sorbo de su champán recién servido. Necesitamos discutir esa inversión. Recogí mi bolso. No lo haré. Me alejé de la mesa. Podía sentir sus ojos en mi espalda, pero no me di la vuelta. Mantuve mi paso constante, ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Pasé de largo los baños, por el largo y afelpado pasillo bordeado de fotos en blanco y negro de celebridades que habían cenado aquí, y fui directamente al puesto del maitre cerca de la entrada principal. El hombre que estaba allí era alto, impecable y parecía que soportaba a los tontos como parte de su trabajo, pero les cobraba extra por ello. Levantó la vista cuando me acerqué. ¿Está todo a su gusto, señora?, preguntó, su acento vago pero caro. La comida es deliciosa, dije, inclinándome ligeramente para bajar la voz. Pero tengo una situación un poco complicada con respecto a la cuenta, y me gustaría manejarla discretamente para no molestar a los otros comensales. Él levantó una ceja. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarla? Actualmente estoy sentada en la mesa grande del reservado, la mesa a nombre de Clare. Ah, sí, la celebración. Correcto. Esta es la situación, dije, sacando mi Amex de la cartera. Mantuve mi voz tranquila, profesional, la misma voz que usaba para despedir a proveedores incompetentes en el trabajo. Me voy ahora. Me gustaría pagar exactamente lo que consumí. Una ensalada de la huerta, un pollo asado, un agua con gas. Nada más. El maitre se detuvo. Me miró, luego a la pantalla del ordenador, y de nuevo a mí. ¿Y el resto de la cuenta? El champán, las torres de mariscos, el baguio. Eso es responsabilidad de la anfitriona, Clare, y del caballero sentado a la cabecera de la mesa, Michael, dije claramente. Yo no pedí esos artículos, no consumí esos artículos y no acepté pagarlos. Estoy autorizando un cargo solo por mi propia comida. Por favor, cóbrelo ahora. Añada una propina del 25% sobre mi parte y deme un recibo impreso. Él dudó. Señora, es muy inusual dividir una cuenta de esta magnitud de esta manera a mitad de la comida. Normalmente la mesa. Entiendo que es inusual, interrumpí, mi mirada endureciéndose. Pero si me presenta una cuenta de $7,000, impugnaré el cargo con mi compañía de tarjeta de crédito como fraude. Me ofrezco a pagar mi parte legal ahora mismo. Si se niega, me iré sin pagar nada, y usted puede explicarle al propietario por qué rechazó ingresos garantizados. Él estudió mi rostro. Vio el agotamiento, pero también vio la resolución. No era una cliente borracha intentando irse sin pagar. Era una mujer ejecutando una transacción comercial. Muy bien, dijo con rigidez. Tecleó en la pantalla. Ensalada de la huerta, pollo asado, agua con gas. Su total es de $68.50. Pasé mi tarjeta. La máquina pitó. ¿Aprobado? Gracias, dije, tomando el recibo y doblándolo cuidadosamente en mi cartera. Una última cosa. Por favor, no presente la cuenta restante a la mesa hasta que la pidan. Déjelos disfrutar de su postre. Entendido, dijo. Hubo un destello de algo en sus ojos. Respeto, tal vez, o quizás solo diversión ante la carnicería que estaba a punto de desatarse. Salí por la puerta principal, el aire fresco de la noche golpeando mi cara como un chapuzón de agua fría. Le entregué mi ticket al aparcacoches. ¿Ya se va?, preguntó. Una emergencia, dije. Mientras esperaba mi Honda, no me quedé simplemente ahí. Saqué mi teléfono. La trampa estaba puesta, pero necesitaba sellar las salidas. Abrí mi aplicación bancaria. Años atrás, le había dado a Clare una tarjeta de crédito secundaria de mi cuenta solo para emergencias. Rara vez la usaba, pero la tenía. Estado, activa.
Acción, bloquear tarjeta. Razón, perdida / diagonal robada. Deslicé. El interruptor digital se volvió gris. Siguiente, la cuenta familiar de Uber. Yo era la pagadora principal. Papá la usaba para ir a sus noches de póker. Eliminar método de pago. Eliminar cuenta. Trabajé con la velocidad y precisión de un cirujano. Contraseña de Netflix cambiada. Compartir en familia de Amazon Prime revocado. La transferencia recurrente de $200 que enviaba a mamá cada mes para sus recetas, cancelada. Para cuando el aparcacoches trajo mi coche, había cortado digitalmente cada arteria financiera que me conectaba con ellos. Me senté en el asiento del conductor, lancé mi teléfono al asiento del pasajero y conduje. No fui a casa. Sabía que vendrían allí. En cambio, conduje al único lugar donde nunca me buscarían, mi oficina. Tenía una tarjeta de acceso, un sofá en mi nueva suite y un guardia de seguridad llamado Ralph a quien le caía mucho mejor que mi padre. Mientras me incorporaba a la autopista, el reloj del salpicadero marcaba las 8:45 de la tarde. Estarían terminando el plato principal. Pronto pedirían el postre. La bomba estaba haciendo tic-tac. Y por primera vez en mi vida, no era yo la que se lanzaba sobre ella para salvarlos. Estaba sentada en mi nueva oficina, con las luces apagadas, observando el horizonte de la ciudad a través de las ventanas del suelo al techo. Aquí había silencio, paz. Tenía una taza de café de la oficina en la mano. Sabía horrible, pero sabía a libertad. A las 9:30 de la noche, mi teléfono se iluminó. Empezó con un único mensaje de texto de Clare: ¿dónde estás? Ya llega el postre. 2 minutos después: Izzy, ¿te caíste dentro? Vuelve. Papá está pidiendo coñac. 9:45 de la noche. El tono cambió: ¿dónde demonios estás? El camarero dijo que te fuiste. 9:48 de la noche. Isabella, contesta el teléfono. Luego comenzaron las llamadas. Primero Clare, luego papá, luego mamá, luego Clare de nuevo. El teléfono vibraba y bailaba sobre el escritorio de caoba como un escarabajo poseído. Lo observé, sintiendo un extraño desapego. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mis manos estaban firmes. A las 9:55 de la noche, apareció la notificación de mensaje de voz. Luego otra. Luego un texto de Michael: coge el teléfono o te juro por Dios, Isabella. Respiré hondo. Necesitaba oírlo. Necesitaba oír la realidad de lo que eran para mí, despojados de todas las apariencias educadas. Cogí el teléfono mientras empezaba a sonar de nuevo. Era Clare. Deslicé para responder y lo puse en altavoz. Isabella, chilló. El sonido era distorsionado, fuerte y caótico. Podía oír ruido de fondo, tintineo de copas, un bajo murmullo de otros comensales y la energía aguda y ansiosa de un ataque de pánico. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Estoy en el trabajo, dije con calma. ¿Trabajo? ¿Estás en el trabajo? Sonaba como si estuviera hiperventilando. Estamos en el restaurante. El camarero acaba de traer la cuenta. Oh, tomé un sorbo de mi café. ¿Qué tal estaba la langosta? No juegues conmigo, gritó. Oí que se hacía el silencio en el ruido de fondo. Estaba montando una escena. La cuenta es de $6.800, Isabella. 6.000. Eso suena correcto, dije. Pedisteis mucho champán de época. Tú. Tienes que darles el número de tu tarjeta por teléfono, tartamudeó, su voz temblando de rabia. Ahora mismo. El gerente está aquí parado. Nos está mirando como si fuéramos criminales. Ponlo en altavoz. Le estoy pasando el teléfono. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. ¿Qué has dicho? Dije que no. Pagué mi comida, Clare. Tengo el recibo. Pagué mi ensalada y mi pollo. No acepté pagar por tu fiesta. No invité a tus amigos. No pedí 3 botellas de Dom Perignon. Pero eres la directora, gritó. Tú tienes el dinero.
Te celebramos. No me celebrasteis, dije, mi voz bajando una octava, fría y dura. Pedisteis las cosas más caras del menú porque pensabais que era un cheque en blanco. Invitaste a Jessica, que me hizo la vida imposible en el instituto. Invitaste al tío Jerry, a quien no he visto en una década. Eso no fue una fiesta para mí. Fue una cosecha, y estoy harta de ser la cosecha. Hubo un forcejeo al otro lado, y luego la voz de papá retumbó a través del altavoz. Estaba sin aliento, probablemente con la cara roja. Isabella Marie, rugió. Escúchame ahora mismo. Estás avergonzando a esta familia. Nos estás humillando. Hay gente mirando. ¿Pagarás esta cuenta y lo harás ahora, o no eres hija mía? ¿Ese es el ultimátum?, pregunté. ¿Pagar $6.800 o perder a mi padre? Sí, gritó. Tú, pequeña egoísta, desagradecida. Entonces supongo que soy huérfana, dije. Buena suerte con la cuenta, Michael. Espera, espera. Su voz se quebró, la fanfarronería reemplazada instantáneamente por el pánico. Isabella, escucha. No tengo este tipo de límite en mis tarjetas. Lo sabes. La pensión no es suficiente. Están hablando de llamar a la policía. Dijeron algo sobre robo de servicios. No puedes dejar que arresten a tu padre. Deberías haber pensado en eso antes de pedir el chuletón madurado en seco, dije. Quizás Clare pueda pagarlo con el dinero de su marca. No lo tengo. Clare estaba de vuelta, llorando ahora. Sollozos fuertes y feos. Mis tarjetas están al máximo. Isabella, por favor. Te lo devolveré. Lo juro. ¿Cómo me devolviste lo del coche? ¿Cómo me devolviste lo del alquiler? Esto es diferente. Van a llamar a la policía. Entonces te sugiero que empieces a llamar a gente que realmente se preocupe por ti, dije. Quizás Jessica pueda contribuir, o el tío Jerry. Adiós, Clare. Colgué. Miré el teléfono. Mi mano temblaba ahora, no de miedo, sino por el bajón de adrenalina. Lo había hecho. Realmente había dicho que no. Me senté allí durante mucho tiempo, observando las luces de la ciudad. Me preguntaba qué estaba pasando en LA. ¿Estaban juntando su dinero? ¿Estaba el tío Jerry llamando frenéticamente a su banco? ¿Los estaban escoltando fuera los de seguridad? Una parte de mí, la parte que había sido entrenada desde la infancia para ser la que solucionaba todo, quería volver a llamar, quería salvarlos una última vez. Pero entonces recordé la sonrisa de suficiencia en la cara de Clare cuando pidió la torre. Recuerdo a papá diciéndome que dejara de ser difícil. Apagué el teléfono. El silencio no duró mucho. Cuando encendí el teléfono a la mañana siguiente, el ataque digital me estaba esperando. 37 llamadas perdidas. 64 mensajes de texto. Pero fueron las notificaciones de las redes sociales las que me helaron la sangre. Clare no se había ido a casa a lamerse las heridas. Había pasado a la ofensiva. Abrí Facebook. Allí, fijado en la parte superior de su perfil, había una publicación larga y divagante etiquetada con traición y familia tóxica. Nunca pensé que tendría que compartir algo tan personal, comenzaba. Pero anoche, mi propia hermana, una ejecutiva de alto poder que gana mucho dinero, invitó a nuestros padres ancianos y a mí a una cena de celebración. Ella pidió todo, bebió el vino, y luego se escapó. Literalmente se escabulló por la puerta trasera y dejó a nuestros padres con una cuenta de $7.000 que no podían pagar. A mi papá casi le da un ataque al corazón por el estrés. Se llamó a la policía. Fuimos humillados. Resulta que el dinero realmente cambia a las personas. Por favor, mantengan a mi familia en sus oraciones mientras lidiamos con esta narcisista. Debajo había cientos de comentarios. Dios mío, ese es un comportamiento repugnante. Vaya, la codicia corporativa realmente pudre el alma. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, cielo. Mantente fuerte. Mi estómago se revolvió. Estaba controlando la narrativa. Me estaba pintando como la villana antes de que pudiera abrir la boca.
Revisé mi LinkedIn. 2 mensajes de personas al azar que habían visto la publicación porque Clare había etiquetado a mi empresa. Por supuesto. ¿Así es como opera una directora? Vergonzoso. Estaba intentando quemar mi carrera. Me senté en la mesa de mi cocina, el café enfriándose en mi taza. Esto era la guerra. Si no contraatacaba, esta historia se quedaría. Me seguiría. Pero discutir en Facebook era un juego perdido de antemano. Necesitaba hechos. Necesitaba una palanca que fuera más grande que una cuenta de cena. Pensé en la súplica desesperada de Clare por teléfono. No lo tengo. Mis tarjetas están al máximo. Clare no tenía trabajo. No había tenido un trabajo real en 4 años. Mamá y papá le daban algo de dinero, claro, pero no lo suficiente como para tener las tarjetas de crédito al máximo a menos que... Abrí mi ordenador portátil. Los había cortado anoche, pero no había hecho una investigación a fondo del pasado. Inicié sesión en el servicio de monitoreo de crédito que no había revisado en 6 meses. Recorrí el informe. Hipoteca pagada, préstamo del coche pagado, Chase Sapphire Reserve, saldo, $12.400. Me quedé helada. Yo no tenía una Chase Sapphire Reserve. Hice clic en los detalles. La tarjeta se había abierto hacía 18 meses. La dirección de facturación, la casa de mis padres. El usuario autorizado, Clare. Seguí bajando. Préstamo personal, Sophie, $25.000 pendientes. Abierto hacía 3 meses. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Las firmas en las solicitudes eran digitales, pero la dirección de correo electrónico utilizada para la verificación era isabellaoperations@gmail.com. Parecía mi correo, pero no lo era. Mi correo era Isabella Gaps. Habían creado una cuenta de correo electrónico falsa. Habían usado mi número de seguridad social, que papá tenía, por supuesto, de cuando hizo mis impuestos años atrás. Habían estado sacando préstamos y tarjetas de crédito a mi nombre para financiar su estilo de vida. La tienda efímera, la ropa de diseñador, las vacaciones. No solo estaban gorreando el dinero que les daba. Estaban robando mi futuro. Sentí una rabia fría y dura instalarse en mi pecho, desplazando el miedo. La cuenta de la cena era una distracción. Esto era un delito grave. Mi teléfono sonó. Era Michael. Miré la pantalla. Tenía que contestar. Necesitaba grabarlos. Pulsé grabar en mi otro dispositivo y contesté el teléfono. ¿Isabella? Su voz era áspera, cansada. Sonaba como un hombre destrozado. Necesitamos hablar. Ahora. Vi la publicación de Facebook, papá, dije en voz baja. Podemos quitarla, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Clare estaba molesta. ¿Ella? Ella reaccionó de forma exagerada. Pero podemos arreglar esto. Solo necesitamos sentarnos. El restaurante. Tuvimos que dejar el reloj del abuelo como garantía. Nos dieron 48 horas para volver con el dinero o presentan cargos. ¿El reloj del abuelo?, pregunté. Ese reloj era la única reliquia que teníamos. Sí, es un desastre, Izzy. Mira, solo ven. Tendremos una reunión familiar. Elaboraremos un plan de pago. Tú pagas al restaurante y nosotros. Averiguaremos cómo devolverte el dinero con el tiempo. Solo borra las capturas de pantalla que tienes y nosotros borraremos la publicación. Borrón y cuenta nueva. Estaba negociando. Sonaba desesperado, pero había algo más en su voz, miedo. Sabía que yo investigaría las cosas tarde o temprano. De acuerdo, dije. ¿Iré? Bien. Buena chica, suspiró. Ven a comer. ¿A la 1? Allí estaré, dije. Y papá, asegúrate de que Clare también esté. ¿Lo está? Está aquí mismo. Perfecto. Colgué. Pasé las siguientes 3 horas imprimiendo. Imprimí el informe de crédito. Imprimí los documentos del préstamo.
Imprimí los registros de verificación del correo electrónico falso que logré rastrear. Imprimí los extractos bancarios que mostraban transferencias de los préstamos fraudulentos a la cuenta corriente personal de Clare. Los organicé en una pulcra carpeta negra. Luego llamé a un amigo mío, no un amigo de los viejos tiempos, un amigo de la nueva vida, David. Era el asesor legal corporativo de la empresa. David, dije cuando contestó. Hipotéticamente, si alguien cometiera robo de identidad contra mí por valor de $40.000 y tuviera pruebas, ¿cuál sería el movimiento? Hipotéticamente, río David oscuramente, entras en la habitación con un acuerdo de conciliación y una denuncia policial. Pones ambos sobre la mesa y les dejas elegir cuál de los dos presentas. ¿Puedes redactar un acuerdo de conciliación en 1 hora? ¿Para ti? Lo haré en 30 minutos. Envíame los detalles. Me subí a mi coche a las 12:30 del mediodía. La carpeta estaba en el asiento del pasajero a mi lado. Pensaban que venía a escribir un cheque por la langosta. Pensaban que podían hacerme sentir culpable para que volviera a someterme con amenazas de ostracismo social. Pensaban que estaban tratando con Isabella, la hija. Estaban a punto de conocer a Isabella, la directora. La entrada de la casa de mi infancia estaba agrietada. No lo había notado antes, o quizás simplemente había elegido no verlo. Las malas hierbas se abrían paso a través del hormigón, ensanchando las fisuras, rompiendo lentamente los cimientos. Era una metáfora perfecta de lo que me esperaba dentro. Aparqué mi Civic detrás del sedán de papá, el que yo había pagado hacía 3 años. Me tomé un momento para centrarme. Revisé mi reflejo en el espejo. No parecía la hija cansada y desesperada que solía venir aquí buscando aprobación. Mi chaqueta era elegante. Mi pelo estaba recogido en un moño apretado. Parecía la persona que despide a gente por una causa justificada. Agarré la carpeta negra. Se sentía pesada en mi mano, cargada con la verdad que habían intentado enterrar. Cuando abrí la puerta principal, me golpeó el olor, cera de limón y polvo viejo. Era el olor del estancamiento. Estaban todos sentados en la mesa del comedor, exactamente donde esperaba que estuvieran. Era un cuadro de miseria escenificada. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo de papel, aunque parecían secos. Papá estaba sentado a la cabecera de la mesa, su postura rígida, un vaso de whisky medio vacío cerca de su mano. Clare estaba desplomada en su silla, con los brazos cruzados, pareciendo más molesta que arrepentida. «Llegas tarde», gruñó papá, sin levantar la vista. «Llego a tiempo», dije, cerrando la puerta detrás de mí. El pestillo sonó fuerte en el silencio. «¿Trajiste la chequera?», preguntó Clare, masticando chicle. El gerente llamó de nuevo. Dijeron que si no pagamos antes de las 5 de la tarde, venderán el reloj del abuelo a una casa de empeños para cubrir la deuda. Eso sería trágico, dije, caminando hacia la mesa. No me senté. Me quedé de pie en el extremo opuesto, dominándolos. ¿Trágico? Mamá soltó un lamento. Isabella, ¿cómo puedes ser tan fría? Ese reloj era el legado de tu abuelo. Entonces quizás no deberíais haberlo apostado en una cena de langosta que no podíais permitiros, respondí con calma. Papá golpeó la mesa con la mano. ¿Basta? No estamos aquí para discutir semántica. Estamos aquí para arreglar este desastre que tú causaste. ¿Que yo causé? Levanté una ceja. Te escapaste, gritó Clare, señalándome con un dedo bien cuidado. Nos avergonzaste. Nos hiciste parecer unos perdedores sin dinero delante de mis amigos. Estáis sin dinero, Clare, dije. Ese es el punto. Somos una familia, rugió papá, levantándose para igualar mi altura. Su rostro era de un púrpura moteado. Y las familias se ayudan mutuamente. Ahora, este es el plan. Vas a pagar la cuenta del restaurante hoy para recuperar el reloj. Luego vas a transferir $5.000 a la cuenta de tu madre para cubrir la angustia que has causado. Y vas a emitir una disculpa pública en Facebook diciendo que hubo un malentendido con tu banco. Me miró con total expectación. Era la misma mirada que me daba cuando yo tenía 10 años y él quería que mintiera a los vecinos sobre por qué nos habían cortado la luz.
Esperaba cumplimiento. Esperaba que la hija buena cediera. No, dije. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Perdona, susurró papá. No. No voy a pagar al restaurante. No voy a transferir dinero, y ciertamente no voy a disculparme. Entonces lárgate, escupió papá. Lárgate de mi casa y no vuelvas hasta que te des cuenta de lo que significa la lealtad. Todavía no me voy, dije. No hasta que discutamos el contenido de esto. Dejé caer la carpeta negra sobre la mesa. Aterrizó con un golpe pesado y autoritario que hizo temblar la vitrina. ¿Qué es eso?, preguntó mamá, su voz temblando. Eso, dije, abriendo la tapa, es un registro de los últimos 18 meses de vuestras actividades financieras. Pasé a la primera página. Deslicé el papel sobre la madera pulida hacia Clare. Chase Sapphire Reserve, leí en voz alta. Abierta en noviembre de 2024. Usuario autorizado, Clare. Saldo, $12.400. Estado, moroso. La cara de Clare se puso blanca. Dejó de masticar chicle. Yo. No sé qué es eso, tartamudeó. ¿No lo sabes? Saqué la siguiente hoja. Este es el registro de la dirección IP de la solicitud. Coincide con el router Wi-Fi de esta casa. Y esto, señalé una línea resaltada, es la dirección de correo electrónico de recuperación. isabellaoperations@gmail.com. Una cuenta falsa creada 2 minutos antes de que se enviara la solicitud. Papá se sentó lentamente. Miró del papel a Clare, luego a mí, pero no parecía sorprendido. Parecía atrapado. Y aquí, continué, mi voz ganando fuerza, está el préstamo personal de Sophie. $25.000 depositados en una cuenta conjunta a nombre de Michael y Clare. Deslicé el extracto bancario sobre la mesa. Mostraba el depósito y mostraba los retiros. Nordstrom. Delta Airlines. DraftKings. Pago de leasing de BMW. Robasteis mi identidad, dije, mi voz cortando el aire como una cuchilla. Usasteis mi número de seguridad social, mi historial de crédito y mi buen nombre para financiar vuestros delirios de grandeza. Esos son aproximadamente $40.000 de fraude. Eso es un delito grave. De hecho, dada la cantidad, es hurto mayor. Isabella, espera, jadeó mamá, agarrándose el pecho. Nosotros. Teníamos la intención de devolverlo. Era un préstamo puente, solo hasta que el negocio de Clare despegara. Clare no tiene un negocio, mamá, grité, finalmente dejando que la ira se abriera paso. Tiene una cuenta de Instagram y una adicción a las compras, y dejasteis que me robara. No te robamos, gritó papá, aunque su voz carecía de su poder habitual. Lo tomamos prestado. Tienes de sobra. Acabas de conseguir un ascenso. ¿Por qué eres tan avariciosa? No es tomar prestado si no pides permiso, espeté. Es robo. Saqué un documento grapado de la carpeta. Era el acuerdo de conciliación que David había redactado. Esta es la realidad, dije, colocando el documento en el centro de la mesa. Tengo 2 opciones en este momento. Opción A, salgo por esa puerta, conduzco a la comisaría y presento una denuncia formal por robo de identidad y fraude. Tengo las pruebas. Tengo los registros de IP. Tengo los rastros bancarios. Clare irá a la cárcel. Papá, probablemente serás acusado como cómplice. Perderéis la casa por los honorarios legales. Clare soltó un sollozo ahogado. Papá, haz algo. Opción B, dije, ignorándola. ¿Firmáis esto? Papá miró el documento. ¿Qué es esto? Es un reconocimiento de deuda legalmente vinculante, expliqué. Establece que la deuda de estas tarjetas y préstamos os pertenece a ti y a Clare. Elimina mi responsabilidad. Establece que refinanciaréis estos préstamos a vuestros propios nombres en un plazo de 30 días. Y establece que nunca, jamás, volveréis a pedirme un solo céntimo. No podemos refinanciar, dijo papá, con la cabeza entre las manos. Mi puntuación de crédito está por los suelos.
Entonces vended cosas, dije fríamente. Vended el otro coche, vended los muebles, vended los bolsos de diseñador de Clare. No me importa cómo lo hagáis, pero sacad mi nombre de vuestra deuda. ¿Y la cuenta del restaurante?, sollozó Clare. ¿Qué pasa con el reloj? Los miré. Esta era la prueba final. Todavía esperaban que lo salvara del fuego inmediato. La cuenta del restaurante es vuestro problema, dije. Si queréis recuperar el reloj del abuelo, te sugiero que devuelvas esos zapatos que llevas, Clare. He oído que se venden por 1000 en sitios de reventa. No puedes hablar en serio, lloró Clare. Me estás arruinando la vida. Tú te arruinaste tu propia vida, dije. Yo solo me niego a pagar por los escombros. Saqué un bolígrafo de mi bolsillo y lo dejé junto al documento. Firmadlo, ordené, o llamo a la policía. Los tengo en marcación rápida. Saqué mi teléfono y lo sostuve, con mi pulgar flotando sobre la pantalla. Papá me miró. Por primera vez, no vio a una niña. Vio a una extraña. Vio un muro que no podía derribar. Cogió el bolígrafo. Su mano temblaba. No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia, murmuró, firmando su nombre con un garabato irregular. Lo aprendí de ti, dije en voz baja. Tú me enseñaste que el dinero importa más que las personas. Simplemente estoy aplicando la lección por fin. Le pasó el papel a Clare. Lloró mientras lo firmaba, sus lágrimas manchando la tinta. Tomé el documento, revisé las firmas y lo volví a poner en la carpeta. Recogí la carpeta y me di la vuelta hacia la puerta. Isabella, susurró mamá. ¿A dónde vas? Voy a cenar, dije. Una barata que pago yo misma. No vuelvas, dijo papá a mi espalda. Su voz era hueca. Si sales por esa puerta con ese papel, ya no tienes familia. Me detuve en el umbral. Miré la entrada agrietada, las malas hierbas, el sol poniente. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros, un peso que no me había dado cuenta de que me estaba aplastando hasta que desapareció. Lo sé, dije. Y sinceramente, es el mejor ascenso que he conseguido en toda la semana. Salí y no cerré la puerta. Dejé que lo hicieran ellos. 3 meses después, las hojas de otoño se volvían doradas y rojas, pintando la ciudad con tonos cálidos y ardientes. Me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, un lugar que había comprado, no alquilado, saboreando una copa de vino. No era Dom Perignon. Era un Pinot Noir de $20, y era lo mejor que había probado en mi vida. Mi teléfono vibró en la mesa del patio. Era una notificación de Credit Karma. Alerta, cuentas eliminadas. Su puntuación de crédito ha aumentado. Sonreí. Lo habían hecho. No sabía cómo, y no me importaba saber los detalles, pero la deuda había desaparecido. Me enteré por el boca a boca, principalmente por la tía Débora, que se había puesto en contacto para disculparse después de que el incidente del restaurante se convirtiera en chisme familiar, que las consecuencias habían sido graves. El reloj del abuelo se había ido. No pudieron reunir el dinero a tiempo, y para cuando intentaron recomprarlo en la casa de empeños, se lo habían vendido a un coleccionista. Papá estaba furioso, pero no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Clare se había visto obligada a conseguir un trabajo, uno de verdad. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental. Aparentemente, publicar selfies de la vida de oficina no pagaba tan bien como el robo de identidad, pero mantenía las luces encendidas. Me había bloqueado en todo, lo cual consideré un servicio. Mamá había intentado llamarme una vez hacía unas semanas. Dejó un mensaje de voz diciendo que me extrañaba, diciendo, la sangre es más espesa que el agua. No devolví la llamada. Había aprendido que la sangre puede ser más espesa que el agua, pero también es mucho más difícil de limpiar cuando se derrama. Tomé un sorbo de vino y miré el horizonte. Mi nuevo trabajo era exigente, intenso y brillante. Por primera vez en mi vida, me quedaba con el dinero que ganaba. Había empezado un fondo de jubilación. Había reservado un viaje a Italia para la primavera, sola. Estaba construyendo una vida que me pertenecía, ladrillo a ladrillo. Sonó el timbre.
Entré y miré por la mirilla. Era David, sosteniendo una caja de pizza y un paquete de 6 cervezas. Traigo regalos, gritó a través de la puerta, y los formularios de liberación legal finalizados. Abrí la puerta y lo dejé entrar. El olor a pepperoni y levadura llenó el apartamento. Olores simples y honestos. Te ves diferente, dijo David, dejando la pizza en la isla de la cocina. Me miró de arriba a abajo. Te ves más ligera. Me siento más ligera, admití. Entonces, ¿celebramos?, preguntó, abriendo una cerveza. Por la directora de operaciones. Le quité la cerveza y choqué mi botella contra la suya. No, dije, pensando en la mesa de Ellie, las botellas de champán vacías, las miradas expectantes y el momento en que finalmente me fui. Por la directora de mi propia vida, corregí. Bebimos, comimos pizza, nos reímos del trabajo, y durante el resto de la noche, nadie me pidió un préstamo. Nadie me dijo que era difícil, y nadie intentó hacerme pagar por una comida que no comí. Había perdido una familia, sí, pero mirando alrededor de mi hogar tranquilo y pacífico, me di cuenta de que en realidad no había perdido nada en absoluto. Simplemente había saldado las cuentas. Y finalmente, por primera vez en 32 años, estaba en números negros.